Buenas noches. Aquí estamos en abril. Me gusta que los martes caigan primer día de mes porque verdaderamente todos los días tenemos una oportunidad para regresar al Señor. Y principio de mes siempre es una excelente oportunidad. Es un día lleno de misericordia. Es un día donde toda la gracia de Dios está eh, en disposición para nosotros, porque, porque el Señor Jesucristo ya se acercó a nosotros, ya lo dio todo por nosotros, ha resucitado y sus brazos están abiertos para recibirnos una vez más. Así que primero de abril, nuevo mes, nuevas oportunidades, no importa a dónde estemos, estemos cerca, estemos lejos. eh, Quizás venimos de días buenos, venimos de días más malos, pero principio de mes siempre es una oportunidad para intentarlo, para acercarse al Señor. Bueno, em, empezamos también el capítulo 3 de Efesios. Efesios tiene 6 capítulos. Tenemos 30 sesiones de capítulo 1 y 2. Em, yo sé que es un montón, sé que de repente puede ser como demasiado, pero bueno, aquí vamos paso a paso, las enseñanzas no son largas y vamos explorando poco a poco lo que tenemos aquí en Efesios. Así que voy a leer de la versión de Luis Alonso Schockel, em, todo el capítulo 3 por primera vez y de aquí en adelante un montón de veces, así como leímos el capítulo 1 y 2 de Efesios. Así que voy a leer todo el capítulo 3 de Efesios. Por esta razón, yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús a causa de ustedes, los paganos. Supongo que están gentiles, ¿verdad? Dice en otras versiones. Supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes. Fue por medio de una revelación que se me dio a conocer el misterio, tal como acabo de explicárselos brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas, sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados, y consiste en esto, que por medio de la buena noticia los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. De esta buena noticia, yo soy ministro por don de la gracia de Dios, otorgada según la eficacia de su poder. A mí, el último de los consagrados, me han concedido esta gracia a anunciar a los paganos la buena noticia, la riqueza inimaginable de Cristo y hacer luz sobre el secreto que Dios, creador del universo, se guardaba desde antiguo, para que las fuerzas y los poderes celestiales conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él y con la confianza que da la fe en Él, tenemos libre acceso a Dios. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de los sufrimientos que padezco por ustedes, más bien han de sentirse orgulloso de ellos. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne según la riqueza de su gloria fortalecerlos internamente con el Espíritu, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que están arraigados y cimentados en el amor, de modo que logren comprender junto con todos los consagrados la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en una palabra que conozcan el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Así serán colmados de la plenitud de Dios. Aquel que, actuando eficazmente en nosotros, puede realizar muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Reciba de la Iglesia y de Cristo Jesús la gloria en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, empezamos el capítulo 3. Vamos a explorar un par de ideas en los primeros versículos. Vamos a saltar un poquito en el primer texto o en el primer pasaje. em, y regreso a la Reina Valera 60 porque nos ayuda a ver bastante bien aquí
las palabras y después vamos a explorar la NBI y la NTV a ver cómo dice. El pasaje, el capítulo empieza diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. El capítulo 1 y 2 no, no nos dice Pablo que está preso y aquí nos dice que él está preso y dice por qué está preso. Dice, por ustedes los gentiles o a causa de ustedes. Y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Eh, Cuando dice lo he escrito brevemente, parece una gran exageración porque ya vimos en el capítulo 1 y 2 todos los detalles y de breve no tiene nada. Pero creo también que esa exageración tiene que ver con que eso que ha explicado, y podemos traer a memoria varias cosas, ¿verdad? Que fuimos aceptados, predestinados. Bueno, ya vimos bastantes ideas de las conexiones del Antiguo Testamento. O sea, es bastante complejo y no es que sea complicado, sino que es largo. Una de las personas aquí, cuando nos ponemos a hablar después de la enseñanza, decía, puchica, qué fumado, decía. Pero no es que sea así como una gran trama, sino que es largo, que viene desde el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y una vez más, el ánimo es a leer la Biblia, a leer la Biblia, a pasar más tiempo en la Biblia, a pasar más tiempo explorando esos libros que nunca hemos leído, especialmente los libros, bueno, iba a decir especialmente, pero la verdad es que todos los libros del Antiguo Testamento tienen su parte, sus conexiones, y todos las del Nuevo. Aunque hemos dicho aquí, y lo digo una vez más, que los evangelios son de lo más importante, porque ahí conocemos a Jesús, ahí está la revelación de Jesús. Bueno, entonces cuando dice brevemente es medio una exageración, pero en realidad es breve comparado a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios ha hecho y Jesús ha hecho. Así que, bueno, dice que brevemente ha escrito. Y no estoy seguro en realidad si solo se refiere al capítulo 1 y 2 o quizás se refiere también a otros escritos que él ya quizás había escrito. Aunque Efesios no es, bueno, Timoteo y Tito son como las más, eh, las últimas. Pero bueno, el punto es que él ha escrito y este misterio, el tema de hoy es el secreto, el misterio, el plan. Va, exploremos un poquito aquí lo que está diciendo y veamos, así como siempre tratamos de buscar cuál es la idea más importante. Cuando digo más importante me refiero a que los textos en la Biblia son textos y argumentos que tienen un orden. Entonces, así como cuando yo le voy a decir a Silo, mi hija, mira, te tengo que decir un par de cosas, pero lo más importante es que ahorita nos vamos a bañar, vea, por ejemplo. Entonces quizás le voy a decir, después vamos a comer, tenés que tomar agua y después más tarde vamos a ir en el carro. Entonces hay varias cosas, pero lo más importante que yo le quería decir es que se tenía que bañar. ¿Vea? Entonces igual, aquí todo es importante porque es la palabra de Dios, pero de repente hay verbos que nos ayudan a ver lo más importante. Ahora, ya vimos la palabra aquí, misterio. Tómense un segundo solo para pensar en esa palabra. ¿Qué significa esa palabra? Misterio. ¿Qué se les viene a la mente? Em, el misterio. Solo quiero dejar unos segundos para que le demos vuelta a esa, porque aquí es una palabra importante. Bueno, pienso yo que el misterio tiene que ver con algo escondido, ¿verdad? Algo que no se sabe. Quizás también algo como que no se puede saber. Y Pablo aquí dice eh, en el 3 dice que por revelación
y usa una palabra que a veces es mal interpretada. Dice que por revelación me fue declarado. Entonces aquí los que lo malinterpretan dicen, Pablo era especial. Él tenía una capacidad especial de captar, ¿verdad? Y después dice, en la misma línea de eso, de me fue declarado el misterio, como lo antes lo he escrito brevemente, versículo 3 y versículo 4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Eso, una vez más, puede ser confuso, porque uno puede decir, híjole, solo Pablo lo entendió, o sea, él era un hombre especial, él era un hombre que estaba cerca de Dios, un hombre que llegó a tal nivel, y uno lo puede ver así, pero no es así, no es así. Cuando él dice me fue declarado y cuando dice mi ministerio, es parecido allá en Romanos cuando él dice mi evangelio. Pero esa dinámica de mí, de Pablo, no es tanto como alguien especial o alguien súper dotado o alguien súper intelectual que solo él podía. No es tanto así. Y les voy a explicar o voy a usar la palabra revelación para explicarlo. Algo que es revelado no tiene nada que ver con la persona que lo recibe. Por ejemplo, cuando uno, y recuérdame, de aquí intentamos buscar estas metáforas como fáciles o hasta ridículas para poder entender qué es lo que estamos viendo. Como cuando uno va al circo, vea. Entonces está el circo y quizás uno sabe que va a haber animales y todo, pero de repente hay algo cubierto ahí, vea. Y entonces de repente ¡shua! Se le revela, ¿ok? Y, y el que revela ya sabe, y el que revela da como un regalo esa revelación. Pero de repente, ya cuando es revelado, yo tengo esa experiencia. Es mi experiencia, es mi revelación. Entonces Pablo así lo dice. No es que él está diciendo, yo soy el más importante. No, es que el Señor se lo dio a él. El Señor lo escogió a él. Así como nosotros hemos sido escogidos hoy para estar aquí. Tú y yo estamos aquí hoy. Y eso fue escogido para mí. ¿Ven cómo es la cosa? No es que yo sea el más importante, sino que Dios lo escogió para mí, para que yo fuera eso. Eh, Dios me escogió a mí para estar en este espacio de una opción más. Entonces yo puedo decir mi espacio. Ven, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y puedo decir mi llamado. No es que, no es que yo sea el gran especial, pero ese es mi llamado, es mi vida, ¿verdad? Así como cuando yo digo mi hija, mi familia, no es mía mi posesión, y si alguien lo cree así, está bastante equivocado, ¿verdad? Es la gracia de Dios sobre nosotros y es lo que nos ha sido dado. Por otro lado, también tengo mis luchas, ¿verdad? Ahí ya es la misma dinámica, pero uno piensa que es diferente, pero no. Tengo mis pecados. Pablo decía, yo soy el menor de todos. Yo soy el peor de los pecadores. Es la misma dinámica. Entonces él dice, mi revelación y dice, mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces viene Cristo y el Espíritu, porque aquí dice que ha sido revelado por el Espíritu, dice aquí en español. Ya vamos a ver esa preposición, pero el Espíritu y el Evangelio de Cristo ha sido revelado y Pablo dice, es mi conocimiento. Entonces aquí tenemos un misterio. Ahora, veamos cuál es el misterio. Y una vez más, la Biblia no es que sea súper complicada, pero tampoco es fácil. Es decir, no es un TikTok, no es un reel, no es un videíto donde digo, sí, capté cómo hacer la receta de los tacos. No es así. Eso, en ese sentido sí es más difícil, pero tampoco es que sea rocket science, como se dice.
Entonces aquí tenemos la palabra misterio y la palabra revelación. Pero Pablo aquí lo define tan, pero como que fuera una definición de diccionario, ¿ok? Antes de verla, una pregunta de reflexión, especialmente primero de abril. ¿Cómo estoy yo entendiendo mejor la revelación de Dios? Estamos entrando a abril del 2025. Ya sabemos que tenemos que leer la Biblia. Ya sabemos que tenemos que avanzar en nuestro cristianismo. Tenemos llamados específicos de Dios. ¿Cómo estoy yo entendiendo mejor la revelación de Dios? Eso tiene que ver con leer, tiene que ver con desear esa revelación de Dios, tiene que ver con obedecer, ¿verdad? También. Y en un 1 de abril es un excelente momento para reevaluarnos una vez más, encaminarnos, regresar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo he estado yo comprendiendo mejor la revelación de Dios, el misterio de Dios? Vale. ¿Cuál es el misterio de Dios? Aquí dice Pablo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstolos y profetas por el Espíritu. Una vez más, estos apóstoles y profetas no es que sean ellos, sino que ellos fueron los escogidos para que fueran revelados. Y fueron los escogidos para escribir el Nuevo Testamento. 4 evangelios y el montón de cartas. eh, y un Apocalipsis. Em, Versículo 6. Aquí está. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es. Ahí está el misterio. En palabras divinas, en palabras inspiradas, así como una definición de diccionario. Y el versículo 17, el versículo 7 dice, sigue Pablo diciendo, del cual yo fui hecho ministro. Entonces, solo el versículo 6 ahí está. Ahí está escrito el misterio. Lo leemos lento. Que los gentiles son tres cosas. Coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahora, esa palabra promesa es, es, es directamente, nos tira directamente a esa promesa hecha a Abraham. O sea que estamos hablando que somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes con Israel. Eso es lo que venía hablando en el final del 2, ¿verdad? Esa pared ha sido demolida por el Señor. Ya no son dos, somos uno. De dos hizo uno, ¿verdad? Ese es el final del capítulo 2. Leamos en la NBI como dice. ¿Ok? Entonces, si tienen su Biblia, si les gusta leer a la par, pueden ir ahí en su app o agarrar su Biblia. Y ahorita en la NBI vamos a leer todo el capítulo, todo el versículo, el pasaje este. Y hoy solo vamos como medio a observar y no decir mucho, pero siempre termino con algo bien puntual. Vale, dice en la NBI, del 3 al 6, perdón, del 1 al 6 del capítulo 3, perdón. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstolos y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo,
y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Voy a leer en la NTV el mismo pasaje y dejemos que el Espíritu Santo pues nos vaya dando esas conexiones tan necesarias para poder comprender esta revelación que se nos ha dado a nosotros también. Efesios 3, del 1 al 6, en la NTV. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo por el bien de ustedes, los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles, tal como antes les escribí brevemente. Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, la NTV lo hace súper claro, este es el plan. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. En otras ocasiones he pedido que ustedes personalmente en su corazón respondan las siguientes preguntas. ¿Soy yo coheredero con Israel? ¿Soy yo del mismo cuerpo que Israel? ¿Y soy yo eh, coheredero, el mismo cuerpo? Y me perdí por un momento. Quiero ver. Coheredero, el mismo cuerpo. Ah, y soy yo receptor de las promesas a Israel. Y Pablo dice que sí, que ese es el misterio. Pero una, es diferente leerlo y es diferente creerlo, ¿verdad? Y por eso las preguntas personales. Voy aterrizando con esto. Así como en el capítulo 2 que decía que fuimos resucitados con Cristo, la preposición con, se repite aquí en 3 veces con estas palabras, cuando dice coheredero, y por eso la Reina Valera 60 es tan útil, porque usa esas palabras, dice coheredero y dice copartícipe, y cuando dice miembro del mismo cuerpo, casi que podemos decir como co-cuerpo, porque así lo hace el griego, usa la palabra con. Entonces estamos con Israel en esto, estamos en el mismo barco, somos uno solo, ese es el misterio que Dios tenía desde antemano, era su plan. Alguien puede decir, híjole, pero ¿cómo es que antes había dicho algo y hoy dice otra cosa? Parece ser que decía, solo tú Israel eres la nación, pero los que han leído el Antiguo Testamento bien saben que ahí en esa línea iba, por ejemplo, cuando a Salomón le dijo, cuando Salomón eh, dio las palabras iniciales de la construcción del templo, dijo, si tu pueblo ve hacia aquí y se arrepiente, tú los escucharás. Y también dijo, si todas las naciones ven hacia ese templo y te buscan, tú los escucharás. Eso es un ejemplo de tantos. Ahí estaban esas, esas pistas. Pero el plan, el misterio es de que somos coherederos, co-cuerpo y copartícipes. Bueno, casi que nos quedamos en pausa. Vamos explorando juntos aquí el capítulo 3 y le damos a gracias a Dios por esta gracia, este misterio que ha sido revelado. Es mi misterio también. Es mi palabra la podemos tomar no porque yo sea la gran cosa, sino porque el Señor nos la está dando. Yo puedo decir, es mi palabra, la tomo, la vivo y vamos para adelante.
Padre, gracias porque podemos compartir de tu palabra, de este misterio, Señor, este secreto revelado. Parece poca cosa leerlo. ¿Y qué dice ahí, Señor? Es un solo cuerpo. Pero entendemos, Padre, que para el ser humano la superioridad, el ser exclusivo, Señor, es algo que le gusta. Pero lo que tú quieres, Señor, es que seamos uno en Cristo, que seamos uno en el Espíritu Santo, que seamos una iglesia. Ayúdanos, Señor, pero esta noche queremos agradecerte porque podemos leer estas palabras y creerlas y decir, esta es mi palabra, es mi evangelio, es mi misterio. Gracias, Señor. Y te pedimos en este principio de abril que nos ayudes a caminar con fidelidad, con santidad, en arrepentimiento, Señor, en Cristo y en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.